Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky y en este vídeo les invito a ver el conflicto de Ucrania como una feria de los últimos avances de Occidente en su capacidad de hacer estallar a países enteros y echarle la culpa a otro gracias a la manipulación mediática, tal y como ocurrió en el caso del conflicto de Siria, un país que fue prácticamente utilizado como polígono en este sentido. Y así me dijo la creadora de la plataforma global contra las guerras, Susana Oviedo. Es una persona que sí sabe de qué habla, porque esta persona viajó a Siria durante la fase aguda del conflicto en este país para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en el terreno, y fruto de su viaje a este país es el documental que se llama Por amor a Siria. Entonces les invito a escuchar las palabras de la señora Oviedo, unas palabras que van a ayudar mucho a entender qué es lo que estamos viendo ahora mismo en lo que tiene que ver con Ucrania y sobre todo en lo que tiene que ver con la cobertura de este conflicto. Yo lo que quisiera preguntarle, sí, porque usted ha dado a entender, ¿no? Claramente que uno de los objetivos, sí, o uno de los motivos, algo que les motivó justamente viajar a Siria es la desconfianza, ¿no? En la cobertura de la prensa hegemónica, tal y como lo decimos en Rusia, respecto a lo que ocurría ahí, ¿sí? Entiendo nuevamente que es un tema amplio, sí, pero en lo esencial, ¿no? La Siria de los medios o de los grandes medios de comunicación occidentales y la Siria que ustedes han podido ver con sus propios ojos, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, la diferencia entre estas dos Sirias en lo esencial, lo primordial? Bueno, el relato de, el relato de la prensa hegemónica es absolutamente diferente de lo que, de lo que yo ya sabía, porque yo me iba informando en la época en que aquí en España no había censura, porque ahora hay censura. Está censurado RT, está censurado Sputnik, está censurado eh, Sana, o sea, están censurados los medios. Entonces, pero yo en esa época, yo tenía la información que ustedes brindaban, ¿no? Desde Sputnik y todo. Entonces yo sabía que no era la Siria de la que hablábamos, no era la Siria del relato oficial, porque para el relato oficial en Siria hay una dictadura, no existe la democracia, la gente no es libre, bueno, todo esto, ¿no? Pero yo ya sabía que eso no era así, por eso simplemente desde el documental quería reforzar la mirada de que nos estaban mintiendo, que Siria no era eso. Y efectivamente lo que yo me encontré es más o menos, superó realmente mis expectativas, porque yo me di con un pueblo, sí, maravilloso, eh, resistente, orgulloso, con un gran sentido nacional, de defensa de soberanía nacional. Además me encontré con algo que yo no sabía, me encontré con una plaza o una calle con el nombre de Hugo Chávez, me encontré con un respeto al Che Guevara, me encontré, y no me dio tiempo a hacer la entrevista, con un laboratorio donde Cuba y Siria producen medicamentos. No me dio tiempo a entrevistarlo, pero entonces quiere decir que la prensa, así como dice que Bashar al-Assad es un dictador, así como ahora dice que Putin es un dictador, o como siempre ha dicho que Fidel Castro era un millonario, multimillonario, que también es un dictador, o sea, yo a ese relato ya estoy acostumbrado, o que Lula era un ladrón, ¿sabe? Donde ven a alguien que se quita del relato oficial, que es el de ellos, eh, se inventan una mentira y es muy difícil contrarrestar ese relato. Entonces, bueno, este humilde, nuestro documental, y que ahora yo espero que tenga suerte para poder hacer otro en otro lugar, ¿no? Pero que justamente para contribuir a desmontar la mentira de la prensa hegemónica, Ujú. ¿no? Ese es nuestro trabajo. Sí, Susana, sabe, en ese sentido yo también recuerdo, porque tal y como yo decía, usted nos concedió amablemente entrevista en el año, resulta 2019, incluso varios Sí, años ya, y todavía yo tengo muy presentes sus palabras, entre otras cosas, entre otros testimonios que usted nos ha ofrecido, ¿no? Lo de, por ejemplo, preparada, equipada, por ejemplo, la llamada oposición siria, que usted ha contado, por ejemplo, sobre sus infraestructuras, que no parecían de ninguna manera unas infraestructuras de una gente, digamos,
pobrecita y que lo hace todo, digamos, sin ningún apoyo, sino que ustedes descubrieron que hay como mínimo enorme dinero detrás, enorme apoyo detrás. Entonces, si usted podría, por favor, un poquito también tocar este punto, yo le agradecería. Sí, sí, evidentemente, o sea, evidentemente, no se puede comparar, y aparte es una atrocidad compararlo eh, con lo que puede haber sido las luchas de liberación en Latinoamérica. Vamos a hablar de lo que fue en Sierra Maestra la Revolución Cubana. No, esos sí eran pobrecitos con el apoyo del pueblo y ahí no había dinero detrás. Estoy hablando de lo que armó Fidel, Camilo Cienfuegos. Entonces, es que a mí me han hecho hasta esa comparación como que el ISIS, es decir, los wahabistas, eran unos revolucionarios que estaban luchando por la libertad del pueblo sirio, ¿no? Como comparándolo a Bashar al-Assad con lo que era Batista y lo que eran las dictaduras en Cuba. Una atrocidad total. Lo que yo he podido observar cuando estuve allí y me quedé absolutamente pasmada, era la infraestructura que tú dices, la cantidad de túneles. O sea, es que había ciudades sumergidas, por ejemplo, en Homs, donde pudimos ver, Homs fue recuperada, pero era bombardeada ya porque ahí estaban resistiendo y ahí había grandes construcciones de cemento por debajo, túneles donde podía haber hospitales, bueno, tenían lugares para guardar armas, era una ciudad por debajo, ¿no? Unas ratoneras, bueno, yo digo unas ratoneras, bueno, no, eran realmente construcciones donde se nota que había mucho dinero detrás. Y luego, pero si hace poco se encontró que había una cementera, es decir, de cemento para fabricar todo esto, que era francesa y que la bombardearon, estaba en el límite entre Siria y Turquía, creo. Es decir, Europa ha estado sosteniendo esa guerra. Cuando digo Europa, estamos hablando de la Unión Europea, porque desde la provisión de armas a lo que era poder crear desde abajo estas construcciones en cemento, como digo, que no eran endebles ni nada, y creo que en el documental algo de eso se ve, y hemos podido ver algo. Pasa que, claro, como eran por debajo, no había suficiente luz, y nosotros no contábamos con tantos medios, pero algo de esto se ve que ahí había una cantidad de dinero para sostener a, a los wahabistas, al ISIS, para decirlo, para que la gente lo comprenda de otra manera, era muy importante. Y ese es un dinero internacional. En ese momento estaba Arabia Saudí y estaba la Unión Europea, sosteniendo lo que es la lucha de los fascistas, porque son igualmente fascistas, estos fascistas, bueno, que en este caso son islamistas, ¿no? Porque en este caso el vínculo de ellos era teóricamente la defensa también de una religión islámica fanática, ¿no? Los islamistas. Sí, Susana, entonces prosiguiendo este tema, muchísimas gracias a lo de infraestructuras porque realmente es muy importante entender y además usted ha calificado eso ya bien, muy contundente. Una ciudad, segunda ciudad, pero ahí debajo de la tierra. Y sabe otro punto también, porque usted en aquel entonces contaba otro hecho. Realmente lo de Siria y lo de ese documental que usted ha hecho hace unos años, realmente me sorprende cuánta actualidad tienen circunstancias actuales del conflicto de Ucrania, pero a eso yo quisiera pasar un poco más tarde porque otro punto importante, lo de resulta ataques de falsa bandera, incluso ataques prácticamente montados, es decir, ataques que no existieron. Por ejemplo, lo de presuntos ataques del régimen del dictador, todo entrecomillado, Bashar Assad, con armas químicas, ¿no? Y resulta que ustedes pudieron descubrir en el terreno de que como mínimo hay grandes preguntas sobre si existieron esos ataques. Claro, porque justo habían declarado que había habido un ataque químico y nosotros llegamos allí, pudimos llegar con nuestro intérprete, con nuestra cámara, Marinela y yo, y ahí no había habido ningún ataque químico. Inclusive hablamos con alguna persona, ahí no había habido ningún ataque químico. Pasan son los ataques, los falsos ataques, los ataques esos de falsa bandera, que también los denunció en su momento en Siria la monja Soráñez de la Croix. O sea que siempre, bueno, y luego salió lo que ellos hacen, que era un verdadero set de maquillajes y todo esto para demostrar que había habido ataques, bombardeos, que el dictador había
bombardeado a su pueblo. Bueno, también hicieron lo mismo con, la verdad que con Chávez, que lo habían acusado de disparar a su pueblo, o con Gaddafi en Libia, ¿no? Nos tienen acostumbrados a esas cosas. Toda esta manera de mentirnos con las cámaras y con la prensa, yo creo que esa nueva forma de guerra empezó con Yugoslavia. Falsos ataques, acusar de matanzas, de genocidio y todas esas cosas, y cuando no lo ha habido. Cuando hay un gobierno que se sale de lo que ellos necesitan y desean para conservar ese mundo que lo tienen armado así, unipolar, con la gran capitalidad de Estados Unidos y de Reino Unido, y la colaboración de los países satélites y vasallos de lo que es esta línea política, nos han contado estas mentiras y estas cinematográficas, porque te pueden poner, bueno, sí, falsa bandera que se le llama, pero que te pueden poner imágenes sucedidas 5 años antes en cualquier otro lugar, ¿no? Ujú. Y te lo ponen en la prensa y la gente se lo cree. Lo estamos viviendo ahora mismo con Ucrania también, ¿no? Eso. Sí, sabe, Susana, y justamente en ese contexto yo quisiera preguntarle, quizás sería un poco salir del tema, no obstante, es algo que a mí como bien periodista sí que me ha llamado la atención. Usted ha dicho que es muy difícil, por ejemplo, su documental, ¿no? O los hechos que ustedes denuncian. Es muy difícil hacer que estos hechos o que estas denuncias lleguen a la gente. ¿Usted a qué se refería al decirlo sobre esas dificultades? ¿Qué usted quiere decir con eso? Claro, a ver, es muy difícil distribuir el documental, muy difícil distribuir. Entonces nos dejan en un trabajo prácticamente de ir barrio por barrio, pueblo por pueblo, a pasar el documental y contar lo que realmente sucedió, ¿no? Y bueno, y todavía al día de hoy yo he tenido respuestas. La gente, a ver, perdón, he estado en País Vasco, en el norte de España, y me he encontrado con gente que no creía las declaraciones de las personas que hablan en el documental. Eh, para ellos, Bashar al-Assad es un dictador y yo no estoy contando la verdad. Y eso, con esa reacción me he encontrado ahora, hace 30 días, en España. Es decir, la gente, frente a lo que está sucediendo en Ucrania, ya piensan que se han creído el relato oficial de lo que está sucediendo en Ucrania y por lo tanto han regresado al relato de Siria, aquel relato de volver a denominar a Bashar al-Assad un dictador y de que esa gente que yo he entrevistado en Siria, en Damasco, gente de Deir ez-Zor, gente desplazada, un muchachito que era de Yemen, es decir, que son el tipo de entrevistas que hemos podido ofrecer, no las creen porque piensan que tendría que haber hablado con gente del ISIS también para que cuenten su verdad. O sea, a este punto de equidistancia de pensamiento hemos regresado. Por eso digo que es muy difícil irlo ofreciendo, porque, es decir, oficialmente yo no lo puedo mostrar, no tengo cabida aquí en España en general para mostrarlo de manera oficial, pero yo lo voy mostrando a través de donde puedo. Ujú, ujú. Asociaciones de vecinos, ateneos republicanos, en asociaciones de mujeres, y ahí vamos hablando, ¿no? Porque de manera oficial no ha habido posibilidad de ponerlo en televisión, por ejemplo. No ha habido esa posibilidad. Son testimonios de personas que han visto su vida interrumpida por estos armados, como ellos mismos, como ellos lo llaman, o estos wahabistas, o estos grupos wahabistas, han visto su vida interrumpida. Ujú. Una jueza que le encerraron en un coche, una mujer que le secuestraron el hijo y le pedían dinero, una gente que venía en Deir ez-Zor, tenían una panadería y que lo perdieron todo, y los que se pudieron salvar de la familia vinieron a Damasco y abrieron otra panadería como pudieron. Esos son los testimonios que recoge el documental. La lucha de la gente para seguir viviendo. Abandonaron su pueblo, Deir ez-Zor u otro pueblo, para trasladarse cerca de Damasco, para tener más oportunidades de trabajo, simplemente, ¿no? Entonces, estos testimonios, que es de la lucha y la resistencia de la gente, y que realmente son conmovedores, resulta que yo me he encontrado, como te digo, ahora, hace poco, en una ciudad
española al norte de España, que encuentran que yo también debería haber entrevistado a gente contraria al régimen. A ver, si yo Gente contraria al régimen, lo siento, sí, por interrumpirle, esa misma gente que cortaba las cabezas de los llamados infieles, además es la práctica justamente de cadenas como la CNN, que invita a hablar, por ejemplo, a dirigentes del batallón, así como inventar la palabra ultranacionalista, ¿no? En realidad, batallón prácticamente nace Azov. Sí, sus, digamos, comandantes sí que hablan, sí que tienen tribuna en la CNN, pero, ¿sabe? Yo para poner punto en eso, lo difícil, ¿no? Que es hacer llegar otro punto de vista, ¿no? Que no sea, digamos, la narrativa hegemónica, ¿no? Es interesante en ese sentido, por ejemplo, una persona me argumentaba que no tiene realmente confianza en lo que dice Rusia o lo que dice Siria, por ejemplo, sobre sus conflictos. ¿Por qué? Porque me dice, ustedes son unos pocos, solamente ustedes denuncian estas cosas que denuncian, porque todos los medios del mundo, me dice esa persona, dicen la otra cosa. ¿Y por qué yo tengo que creer a ustedes? ¿Cómo es posible que unos pocos sí que dicen la verdad y los otros están mintiendo? Eso es imposible. Por lo tanto, dice que están mintiendo ustedes, los rusos, o están mintiendo Bashar Assad. El papel de la prensa es un papel fundamental, es como si fuera la infantería de un ejército. La manera de llegar a la cabeza de la gente, al pensamiento de la gente, es a través de la prensa, a través de la televisión, a través del tipo de canciones, a través del tipo de cultura, vamos a llamarlo, que te va orientando la cabeza de una manera determinada. Se hace muy difícil hoy hablar. Vas a tomar un café y lo que escuchas, la gente está repitiendo lo que ve en la televisión. Y ellos necesitan que la gente asuma ese discurso, asuma sus razones, sus causas, para que justifiquen sus intervenciones armadas, sus acuerdos económicos. ¿Sí? Ellos necesitan que la población en general permanezca ignorante de las cosas que están pasando para que la gente sea cómplice de lo que son sus acciones, tanto militares como económicas. Porque en este momento siempre la finalidad última es económica. Es un suicidio económico al que vamos mejor dicho, hemos empezado a vivir un suicidio económico y como siempre lo vamos a pagar nosotros, los trabajadores, la gente que menos tiene. En este momento, en España, y perdón el salto que hago, pero está todo vinculado, en este momento, en España, las pensiones están bajísimas, la seguridad social, que hemos tenido un servicio médico universal y estupendísimo, está por los suelos, es decir, entre lo que había y lo que hay, lo que te cuesta comunicarte para conseguir una cita médica en tu médico de cabecera, gratuito, bueno, las listas de espera para las operaciones, es decir, todo esto tiene consecuencias o viene como consecuencia con una economía que se está cayendo, que está sufriendo. Sin embargo, los presupuestos de guerra aumentan, sobre todo para sostener a la OTAN, que estaba moribunda, la están sosteniendo los gobiernos, es decir, la estamos sosteniendo nosotros, los pueblos, la gente que trabaja, porque los dineros se quitan de algún lado. Entonces, es necesario, sin embargo, que la prensa siga engañando, hipnotizando, embruteciendo a la gente para que realmente vaya como un corderito manso, sin cuestionar y sin preguntar absolutamente nada, y acepte todo lo que se está haciendo, mandar armas a Ucrania, por ejemplo, que es un suicidio, porque es una locura, esas armas no se saben a dónde van, a dónde llegan, a dónde van. Irán al mercado negro, irán a África, están disparando al aire, están en manos de criminales, pero ¿qué estamos haciendo? Pero las estamos pagando nosotros, eso es dinero nuestro. Ese dinero del presupuesto nacional es dinero que aportan los trabajadores, la gente, ¿no? La gente de a pie, quiero decir. Entonces esa gente de a pie hay que tenerla tonta. Esa gente tiene que creer, como en los cuentos de hadas de la Blancanieves y de Caperucita y todos los cuentos, que hay alguien muy malo, muy malo, muy malo, que en este caso es Putin. Ahora, también es malo Bashar al-Assad, y fue malo Saddam Hussein, y fue malo Gaddafi, y fue malo Chávez, y fue malo, bueno, todos son malos, Fidel Castro. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, no se permite, por ejemplo, que Cuba comercie sus vacunas, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? No se permite, y mira, que ha sido maravilloso el ejemplo de los médicos cubanos cuando aquí llegó el COVID y ellos bajaron del avión y fueron a Italia, donde era realmente el COVID estaba en la zona rica, en la parte norte de Italia.
¿quiénes fueron a trabajar allí primero? Los médicos cubanos. Y no se puede, no, ese país está pasando, sigue con los bloqueos, unos bloqueos criminales que parece que es vergonzoso. Y se vota para que los bloqueos a Cuba, por ejemplo, continúen. Por ejemplo, estoy hablando de cómo están haciendo padecer a cada país que se ha escapado de lo que es la hegemonía de los Estados Unidos, Inglaterra y todos sus socios vasallos, genuflexos. Es que no nos dejan vivir, y a nosotros ahora estamos exactamente igual, ¿sabes? Porque acá el precio del gas, aunque no es directamente, aunque aquí se compra el gas a Argelia, Argelia dice que no vende gas a España, entonces hay que comprarle el gas envasado a Estados Unidos, que va a ser muchísimo más caro, y lo vamos a pagar nosotros, lo estamos pagando. Nuestra vida concreta ahora, Víctor, es estar apagando las luces porque sabemos que es la hora pico, tener cuidado a qué hora ponemos la lavadora porque la electricidad ha subido muchísimo, y mientras tanto, ¿qué está pasando con el dinero? Mientras nosotros tenemos que pagar todo esto, son las consecuencias directas de aceptar un sistema económico que tiene un brazo armado, que se llama la OTAN, seguimos sosteniendo la OTAN. Es un suicidio. Nosotros estamos pagando a la gente que nos está llevando a la ruina. No Sí, sé si me estoy Susana, explicando. pero por lo Necesito que yo entender. entiendo, sí, Susana, pero por lo que yo entiendo, a ustedes, o mejor dicho, los medios, en este caso españoles, lo que explican es que ustedes lo que están pagando es la democracia. Ustedes están defendiendo al mundo libre y por lo tanto sí que hay que ahorrar calefacción, luz, agua para, digamos, mostrarle al monstruo Putin que son un pueblo que no le permitirán. ¿Qué es lo que no le permitirán? No se entiende, pero que no le vamos a permitir Putin. Por lo tanto, no vamos a tener calefacción, no vamos a tener luz, nada. Pero yo, por lo que yo entiendo, la lógica es esta. Exacto, exacto. Aparte lo ha dicho Borrell, es que me pongo mala cuando lo pienso. Borrell ha dicho, y es el jefe de la diplomacia europea. La diplomacia es hablar, evitar daños, evitar muertes, evitar que se rompan, se destruyan las escuelas, las calles, no. Entonces él ha dicho que esto se va a resolver en el campo de batalla. Y nosotros sabemos que este es un negocio cruel de venta de armas, y es el negocio de que ellos quieren vender su gas, su electricidad, y quieren sobre todo terminar con lo que podía ser el resquicio que podía haber de valores humanistas en Europa, aquel resquicio que podía quedar de valores humanistas en Europa, introduciendo también, así como introdujeron en Siria el ISIS, bueno, estos alzamientos, bueno, introduciendo el fascismo, el nazismo, reivindicando los valores, los antivalores de estos que se llaman, es que es tan contradictorio. Recibir un nazi en el Parlamento, porque Zelensky es un nazi, y representa a los nazis, y representa a que ellos vienen, es Europa la que ha estado sosteniendo a todos estos grupos, Batallón Azov, entrenándolos, preparándolos, sosteniendo todo esto que son la columna vertebral ahora del ejército ucraniano. Y lo están sosteniendo ellos. Esto es absolutamente terrible. Sí, Susana, muchas gracias. Sabe, entre otras cosas, lo que me ha llamado y lo que me pareció además importante, ¿no? Al escuchar su respuesta, sí, porque usted ha constatado que el presuntamente jefe de la diplomacia europea, el señor Borrell, pero la vía por la que aboga es suministrar más armas por ganar, él dice, en el campo de batalla. Es justamente, se están suministrando armas a Kiev, al régimen ucraniano, y como consecuencia vemos las destrucciones ahí en Ucrania. Eso, es decir, hace simplemente echar más leña a este fuego. Pero es interesante en este contexto que ahora mismo Estados Unidos y sus aliados promueven una nueva idea, que Rusia tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania. En ese sentido, la pregunta que tengo yo, al saber, por ejemplo, que Siria fue prácticamente destruida, y me pregunto, ¿dónde están Estados Unidos y sus aliados pagando las destrucciones que ahí hicieron? Ellos quisieron destruir, y aparte los mismos insurrectos, los mismos wahabistas, los islamistas decían, bien, podemos estar perdiendo, pero hemos destruido todos. Pero si ellos mismos lo asumen como
como un logro y como un éxito, porque uno de los objetivos era destruir las infraestructuras de Siria, que era un país que funcionaba muy bien, y funciona muy bien. Y creo que en ese sentido el gobierno sirio lo hizo muy bien, porque mantuvo las universidades abiertas, las escuelas abiertas, un hospital, los hospitales que no habían sido ocupados por estos criminales, seguían abiertos. Bueno, entonces, ha sido un país que ha resistido, es que lo destruyeron todo. Levantar a Siria nuevamente es heroico. La verdad que hay un pueblo que está dispuesto a hacerlo, está dispuesto. Pero si ellos lo Ajá. destruyeron, pero además es que lo que no hay que olvidarse es que ellos se esconden. Ahora mismo en Ucrania hay gente de diversas partes de Europa, de la OTAN, encerrada que están dirigiendo las operaciones, ¿sabes? Pero ellos no van a dar la cara. Para ellos la lucha es entre Ucrania y Rusia. Y es Ujú. mentira. Ahí está la OTAN y es una cosa internacional. Y en Siria pasó lo mismo. También había gente de la OTAN y gente de Europa dirigiendo las operaciones. Ellos han Ujú. terminado con la convivencia en un pueblo, en un país como era Siria, y destruyeron la infraestructura que era su objetivo. Una cosa que quisiera preguntarle, porque viendo ahora mismo lo feroz, ¿no? Que es la cobertura de la participación de Rusia en el conflicto de Ucrania, además es interesante. Por ejemplo, esos cuentos, prácticamente cuentos, de las atrocidades rusas, soldados rusos violando a niñas, ¿sabe? Uno que sabe que es el soldado ruso, que es un ruso, es imposible imaginarlo. Yo pensaba, ¿qué cerebro enfermo podía inventarlo? Y cuando yo vi las imágenes de las torturas de los soldados norteamericanos contra los iraquíes, yo creo que estas fotos es algo prácticamente impactante. Entonces, para mí, ya entendí de dónde provienen esos cuentos, porque solamente un cerebro absolutamente enfermo, lo que estaban haciendo en Irak, pueden o habían podido inventar lo de tropas rusas haciendo lo mismo en Ucrania. Es imposible, pero yo quisiera preguntarle, en cualquier caso, usted ha comentado muy claramente, pero las lecciones principales, ¿no? Las lecciones esenciales que podrían sacarse del conflicto de Siria primero y que nos podrían ayudar también a entender el conflicto de Ucrania. ¿Qué es lo que usted resaltaría? Veo con toda claridad que están utilizando el fascismo para ampliar, o sea, de nazismo quiero ampliar a fascismo, sea este fascismo religioso que es el islamismo y el nazismo que han introducido, el fascismo que han introducido, que han sostenido con aquella tradición nazi que podían tener con Stefan Bandera, bueno, los ucranianos han mantenido eso, han alentado mutuamente tanto el ISIS, es decir, tanto en Siria, perdón, como en Ucrania, se están valiendo de levantamientos y organizaciones fascistas para crear el clima de guerra, para crear enfrentamientos entre las personas, entre la población civil, y realmente están llamando a que la única manera de combatir todo esto sea a través de una intervención armada, que no queda otra alternativa. Si queremos comparar, también tenemos Yugoslavia, porque ahí se empezó a gestionar esta manera de funcionar, inventando, haciendo la fake news, utilizando la prensa, creando conflictos donde no los había, culpando como siempre a todo lo que pueda parecer socialismo, comunismo. Es decir, ese es el enemigo a batir.